Roberto Roch es un veterano de las lides periodísticas. La mayor parte de su trayectoria profesional ha transcurrido en el periódico El Universal, donde se desempeñó como reportero, editor, subdirector, director editorial y vicepresidente de esa casa editorial. Durante 5 lustros trabajó en la llamada esquina de la información al lado del polémico Juan Francisco Ili Ortiz. Entre ires y venires como un escudero que sigue a su líder, caminó de la mano con Ili Ortiz. Pero todo lo que empieza termina, y llegó un momento que Roberto Roch emprendió su propio camino e impulsó la creación de un grupo conocido como La Silla Rota, que desarrolla productos impresos y digitales. Ha sido vicepresidente de las comisiones de impunidad y de libertad de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y un diplomado por la Northwestern University en Administración de Empresas Periodísticas. En 1990 fue becado por las fundaciones Ford y Miguel Alemán, en Washington, donde participó en diversos proyectos periodísticos en las oficinas de The Baltimore Sun en la capital norteamericana. Roberto Roch habla de su experiencia en El Universal y confía algunos pasajes de su relación con Juan Francisco Ili Ortiz, dueño del Universal, a quien Julio Scherer lo llamaba el campeón de la libertad de expresión, y a quien señalaba como un empresario corrupto beneficiario de la relación de la prensa con el poder. Yo nací en la Santa María, en una colonia muy antigua, en el centro, casi en el centro de la ciudad, una colonia de clase media. Mi madre era ama de casa y mi padre trabajó desde joven como linotipista. 4 años como linotipista en el periódico Universal. Se jubiló a principios de los finales de los 70, por ahí más o menos. Esa es la circunstancia. Fuimos seis hermanos, una familia numerosa. ¿Cómo se llamaba? ¿Mis hermanos? No, su padre. Mi padre se llama Jorge Roch Romero. Sí. ¿Y su madre? Mi madre Graciela Lechón. Recuérdeme alguna anécdota, cuénteme alguna anécdota con su padre que le haya sido significativa. La más específica podría ser que cuando le informé que quería estudiar periodismo, me dijo que él había trabajado muchos años en el Universal y que ni siquiera tenía entendido que se necesitaba una formación universitaria para ser periodista. Él suponía que ejercían periodismo aquellos que no habían servido para otras carreras. Yo llegué al Universal en el 79 y él todavía, él acababa de dejar el Universal, pero cuando empecé a estudiar me dijo que le extrañaba mucho que yo quisiera estudiar periodismo porque primero no sabía que existía la carrera de periodismo. La mayor parte de los periodistas que él conocía no habían tenido estudios universitarios, solo se habían tenido truncos en otras disciplinas, en derecho, en una gama muy amplia, y decía que él, sin tener una formación universitaria, siendo un obrero calificado como linotipista, tenía un mejor sueldo que el promedio de los periodistas del Universal. Y decía, bueno, si vas a estudiar una carrera universitaria para tener un sueldo tan bajo, no entiendo qué es lo que quieres hacer, salvo que vayas a ser corrupto, porque los únicos periodistas que ganan buen dinero son los periodistas corruptos, que él conocía a varios. Y pues traté de explicarle que pues, esa no era la visión y que pues, lo iba a intentar en este camino. Creo que pues, él tendrá sus balances, o habrá tenido sus balances sobre si él piensa que valió la pena, pero creo que para estos efectos del oficio pues puede ser una anécdota entre muchas, ¿no? Yo estudié periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, sí. ¿Quiénes fueron sus maestros? Yo estoy muy orgulloso de la mayor parte de mis maestros porque yo creo que había una visión, un compromiso de que periodistas y profesionistas de distintas disciplinas que eran egresados de la UNAM tenían cierto apego a la posibilidad de dar clases.
Entonces creo que había gente que tenía una proyección importante en el oficio, que tenía una formación muy sólida y daba clases en la UNAM. Yo recuerdo con mucho afecto a periodistas o a profesores como Granado Chapa, por ejemplo, que fue profesor mío en dos ocasiones y realmente un profesor muy apreciado, digamos, por toda mi generación y evidentemente por muchas generaciones de periodistas en formación. A Froilán López Narváez, un periodista muy celoso de su trabajo como periodista, y yo creo que uno de los maestros que me impuso más la disciplina de leer, porque era un personaje muy rudo, muy exigente, para obligar a leer. Ojalá nada más hubieran sido periódicos como ahora se le pide a los estudiantes de periodismo, sino Froilán y otros maestros lo exigían a uno en cada una de esas materias leer un libro a la semana. Entonces era un ritmo interesante y fascinante a la vez. Hugo Gutiérrez Vega, tal vez uno de los maestros más estimulantes que tuve yo en su momento en la carrera, un poeta consumado, ya tenía premios de poesía nacional. Gustavo Sainz, como entre otros maestros que daban materias relacionadas con la literatura, periodismo y literatura se llaman estas materias, que le daban varios maestros literatos. Y en algún momento, Manuel Buendía fue uno de los profesores también que después fuera asesinado. Recuerdo muy bien que le preocupaba mucho la seguridad de los periodistas, y él decía que en la Ciudad de México vivíamos en una condición privilegiada en materia de seguridad, porque nadie se le ocurriría a nadie atentar contra un periodista en la Ciudad de México. Él decía, imagínense ustedes, mis oficinas están en la zona rosa, donde todos los días, las 24 horas, hay muchísima gente pasando por las calles, hay muchos policías. No es como en provincia, recuerdo muy bien la frase, no es como en provincia que uno se cruza con los políticos resentidos al otro lado de la calle y cualquiera de ellos puede intentar atacarlo a un reportero. En cambio, ¿a quién se le ocurriría atacar a un periodista en la zona rosa? Pues fue justo donde lo asesinaron, ¿no? Entre muchos, eventualmente tomé una materia con Julio Scherer. Él dio muy poco, hasta donde yo registro, muy poco tiempo clases. Era una materia que tenía que ver con seminarios de tesis, ya hacia el final, digamos, de la carrera, y daba clases en la tarde, por las tardes. Me asomé al curso, no estuve formalmente inscrito en el curso, pero fue muy estimulante acudir a sus clases. Yo creo que estamos hablando por 77, ya habían salido de Excelsior. ¿Ingresan en el Universal en el 78? Yo entro en el 78, sí, ¿verdad? No. 78, sí, 78. ¿Por qué el Universal? ¿Por qué no el 1 más 1? ¿Por qué no Proceso? El 1 más 1, porque no existía el 1 más 1. El 1 más 1 es un desprendimiento de Proceso. Sí. Becerra Costa hijo y otros salen de Proceso, seguramente no se identifican tanto con Julio Scherer y van a formar el 1 más 1. Yo tenía por supuesto un apego por el Universal. Yo había leído el Universal desde niño. Yo vivía del Universal desde recién nacido, ¿no? Desde antes de nacer. Mi padre es jubilado del periódico Universal. Ahí trabajó también como linotipista un tío paterno y mi abuelo paterno fue linotipista también. Y varios primos maternos habían trabajado en las áreas administrativas del Universal. A mí se me hacía un periódico muy grande, ¿no? Una referencia obligada en la universidad, a veces para bien, a veces para mal. La competencia periodística en esos años estaba absolutamente concentrada entre Excelsior y el Universal.
y después de la salida de Scherer de Excelsior, se asumía que Excelsior iba a extinguirse virtualmente. Realmente no fue así, pues, y que yo creo que siguió siendo competitivo incluso varios años. Y entonces estar en Universal era estar trabajando en el periódico rival con el que uno se identificaba, donde estaban los malos, digamos, en una historia que entonces era bastante maniquea, porque mi generación se formó, digamos, aprendiendo periodismo con gente que trabajaba en muchos casos en Excelsior, y que si no tenían a Scherer como un paradigma, digamos, como ya entonces, a pesar de que Scherer tenía muy poco tiempo en la dirección del periódico Excelsior, en torno al 68, para 74, 75, ya era una referencia obligada, ¿no? Por la gente que escribía ahí, por la gente que daba pláticas. Yo nunca tuve como maestro a Carlos Monsiváis, lo ocupé mucho después, pero en conferencias todo el mundo se refería no solamente a Excelsior, sino se refería a Plural, a Revista de Revistas, a Últimas Noticias. Entonces cuando sale todo ese grupo de Scherer, trabajar en Universal también era como subirse al carro de los que se enfrentaban a Excelsior, digamos, en la competencia. Y yo, pues, tenía mucho más apego por Universal que por otros medios. Proceso era una revista para periodistas cuajados, digamos, para periodistas formados que vienen de Excelsior, que ya eran plumas muy reconocidas. Para un estudiante recién egresado hubiera sido inalcanzable, digamos. ¿Usted llega al Universal y toca la puerta? ¿Cómo? ¿Usted llega al Universal y toca la puerta de la redacción? ¿Quién lo recibe? Creo que era Manuel Mejido el jefe de redacción. Cuando llego al Universal, tengo que necesariamente entrar por el sindicato. El Universal era un espacio donde convivían varios sindicatos. Creo que en algún momento llegaron a ser 6 sindicatos. Entonces era una pesadilla, seguramente empresarial eso, y a veces gremial también. Y el sindicato que controlaba la redacción era un sindicato nacional de redactores de la prensa, que dirigía entonces un señor Jordá, Luis Jordá padre, Luis Jordá Galeana, si no me equivoco, bastante controvertido con sus estilos, con sus formas, bastante odioso hoy diría, pero había entre los delegados o entre los representantes del sindicato universal gente interesante y gente respetable. Y el primero que me recibe es un hombre que se apellida Escalante. En este momento se me va el nombre de pila, ¿no? Era un redactor, si me apuro, a lo mejor era un redactor de guardia en la redacción de la Universal. Y yo hablo con el sindicato me dice que tiene varios periódicos afiliados, donde eventualmente puede haber incluso plazas vacantes. Y yo le digo que prefiero intentarlo en la Universal, y me dicen que la fila de espera para ser reportero de planta en el Universal puede tomar años. Yo le digo que pues quiero hacer la lucha, y me manda con este hombre Escalante, quien es que era el secretario general seccional, era uno de los segundos de ellos. El secretario general seguramente no me recibe este hombre y me dice que pues que lo intente. Me acuerdo muy bien la frase, me dice: si tienes los arrestos suficientes para aguantar por años antes de una plaza, pues inténtalo. Recuerdo muy bien la escena, porque incluso lo recuerdo escribiendo con la máquina de escribir con 2 dedos. Y empiezo efectivamente a ser suplente en una tarea bastante ingrata, porque pues a veces uno trabajaba, a veces no trabajaba. Pero la puerta universal no es que me la abra alguien, sino que hablo por primera vez con este hombre. Y luego con algunos integrantes de la propia sección sindical. Había un señor Palma, ¿no? No recuerdo el nombre, un señor Rigoberto López, un señor, creo que el dirigente entonces era un reportero legendario que se llamaba el Güero. ¿El Güero Telles? El Güero Telles Vargas, Eduardo Telles Vargas.
era o había sido dirigente del sindicato a nivel seccional, a nivel periódico. No lo sabía. Y era reportero todavía de policía. Y cuando yo me presento, me dice, bueno, pues, ¿de qué quiere hacer pruebas? Me dice, no, pues de reportero. Me dice, no, de reportero no hay ni siquiera suplencia. Está saturado el grupo de suplencias. Todas esas suplencias de corrector de estilo. Y empiezo a hacer pruebas de corrector de estilo. Y luego, y traté, el corrector de estilo en el periódico, o en los periódicos de la época, era una autoridad importante, la gente muy culta, la gente preparada, con autoridad profesional, con autoridad cultural, que le llamaba la atención a los reporteros. Y que tenía con los reporteros discusiones importantes sobre sintaxis, sobre redacción, sobre, no sé, semiótica, supongo también, o que no se llamara así la disciplina entonces, no sé si ya. Y era muy estimulante, por supuesto, como suplente jamás me atrevería a reclamarle a algún reportero o algo, pero escuchaba mucho a los reporteros, y entre ellos revisaba a veces los trabajos del Güero Tellez Vargas, que el jefe de corrección me asignaba primero, porque el Güero Tellez Vargas hacía notas de 4 o 5 cuartillas para escribir un caso, pues. Y todavía escribía, trabajaba don Eduardo, ¿no? Y de ahí el trato con él, ¿no?